la batalla diaria, Señor. Te damos gracias, Padre. Te damos la bienvenida. Y a ti, Jesús, damos toda la honra, todo el honor y toda la gloria. Porque tú eres el único que honra, honor y gloria mereces. Tú eres el Rey de Reyes, el Señor de Señores. El que era, el que es y el que pronto ha de venir. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno. Hoy continuamos con... Para los que nos están escuchando por Periscopio, nos pueden buscar en... ¿En dónde? Periscopio. Para los que nos están escuchando en Periscopio, ¿nos pueden buscar en dónde? ¿Cómo te pueden buscar en Periscopio? O para los que nos están escuchando, nos pueden buscar en Periscopio en @shofardemoed en la aplicación Periscopio. Hoy continuamos con nuestra clase de la armadura de Dios. ¿Okay? Ya inicialmente habíamos visto, ¿qué me refresca la memoria? La coraza de la justicia, y ceñidos los lomos con la verdad, con el cinto de la verdad. ¿Okay? Recuérdense, bueno, lo de la coraza de la justicia no está colgado en el internet. Todavía no está puesto por el internet, porque está preguntando el mismo. Ya está transmitiendo, ya estamos transmitiendo, ¿verdad? Sí. Está diciendo que no. Estamos transmitiendo por Periscopio y en vivo por la página de Facebook. Periscopio en @shofardemoed y en vivo en la página de Facebook. Ok, les decía que es bueno que refresquen las clases con los videos. Los videos siempre quedan colgados en la página de Facebook. ¿Ok? Esto no es una clase de un día, esto no es una clase magistral, esto no es una clase solamente para quedar en notas, en un cuaderno. Esto es algo que tenemos que usar. ¿Ok? Esto es para ser usado en nuestra batalla diaria. ¿Ok? Entonces hoy vamos a continuar con nuestra clase de la armadura de Dios. Vamos a estar viendo lo que dice en Efesios 6:15, donde dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, ok, estamos hablando, si es calzados los pies, ¿estamos hablando de qué? De zapatos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de los zapatos del Evangelio de la paz. Fíjense ustedes, a mí me gusta, como yo les he dicho siempre, me gusta trabajar con varias versiones. Entonces, abriendo varias versiones, uno se da cuenta comparando unas con las otras. Por ejemplo, la Reina Valera del 95 dice: y calzados los pies con el celo por anunciar el Evangelio de la paz. Esa es una traducción mal hecha. Porque lo que vamos a ver ahora nos va a develar que nosotros no estamos hablando del celo de predicar el Evangelio de la paz. ¿Ok? Entonces luego tenemos la versión de Reina Valera del 60, donde dice: y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Entonces, apresto. Yo lo debo poner en otra página porque yo iba a preguntar a ustedes, ¿qué creen ustedes que es el apresto? Sin verlo allí, vamos a hacer ese ejercicio. Porque es lo que hablábamos la vez pasada, cuando vimos ceñidos los lomos. ¿Se acuerdan que nosotros creíamos que los lomos estaban aquí? Resulta ser que los lomos estaban en otro lado. Hay palabras que nosotros tenemos definiciones que a lo mejor las hemos adquirido por la costumbre de uso, y tal vez no es esa la verdadera traducción o el verdadero significado. Entonces, ¿quién me puede decir qué cree usted que es el apresto? Me preparo, voy. ¿En serio? ¿Tú lo sabías? Sí. Yo no lo sabía. Yo no sabía qué era el apresto. Yo uso la palabra apresto
Yo le decía, yo la ¿Jurar? No, yo lo usaba con respecto a las telas. Oh, yo decía el apresto es lo que se ocupa para el condimento. Oh, ok. Porque las telas, uno le echa, cuando le echas, ¿cómo se llama? Starch. Almidón. Queda tiesita, durita, y eso es el apresto. Hay telas que vienen con ese apresto natural y después cuando tú las lavas pierden el apresto. La goma. Sí, es como una goma que traen. como la tiesura, ¿no? ¿Ok? Entonces, para mí, de verdad, y yo nunca me planteé que era el apresto del Evangelio de la paz. De verdad que no. Entonces, buscándolo hoy en el diccionario, dice disposición, preparación para alguna cosa, operación en la que se prepara un material, cuero, tejido o papel, antes de someterlo a una nueva manipulación. Entonces es la preparación de algo. Fíjate tú, aquí está lo que yo usaba, en la forma en que yo usaba la palabra apresto. Dice, en la industria textil, acabado que se da a los tejidos para mejorar su presentación o añadirles alguna propiedad adicional. Y esa propiedad era, tú sabes, como el lino cuando queda durito. Eso es el apresto. Los cuellos que les ponían a las camisas. Exactamente. De hecho, hay un producto que es como una especie de starch en spray, que la marca o era Apresto. El Apresto Spray Forward. Entonces, esa era la forma en como yo todo el tiempo lo había usado. Y obviamente, pues, me reconozco culpable de haber leído muchas veces Efesios 6 y nunca haberme preguntado, haberme planteado o haber investigado o haber averiguado qué significaba el apresto del Evangelio de la paz. Seguimos. Entre las varias versiones que yo estudio, yo abro una versión en inglés. Entonces, aquí nosotros atrás vemos donde dice el celo de anunciar el Evangelio o el apresto del Evangelio de la paz. Sin embargo, en inglés dice, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Es la preparación, ¿ok? Del Evangelio de la paz. Ok, entonces ahí es donde viene tal vez una confusión, porque tú dices, complican eso si es preparación. Exactamente. A lo que está. Entonces tú dices, bueno, vamos a buscar el verdadero significado, porque la verdad es que esto no me está aclarando mucho. La Reina Valera del 95 me dice el celo por anunciar el Evangelio. La Reina Valera del 60 me dice el apresto del Evangelio de la paz. Yo busco la palabra apresto y me dice que es la disposición y la preparación para alguna cosa. Es cuando se prepara un material antes de someterlo a una nueva manipulación. Eso no me está aclarando mucho qué significa, y mucho menos cuando entonces en la versión en inglés veo que dice la preparación del Evangelio de la paz. ¿Es que acaso yo estoy preparando el Evangelio de la paz? Entonces vámonos al griego. Porque recordemos que estamos en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Vamos a buscar la palabra griega que es etoimasia. ¿Ok? Etoimasia significa el acto de preparar, la condición de una persona o cosa en lo que va adelante como preparado. Es preparación, capacidad. En dos platos significa alistar. Como yo les he dicho siempre, a mí me gusta ir a los diccionarios seculares. Porque ¿qué pasa? Los diccionarios bíblicos, cuando tú buscas el significado de una palabra en griego, una palabra hebrea, en un diccionario bíblico te da, ¿cómo se llama? La aplicación bíblica. O te da la traducción de la Biblia, no te da la traducción secular. Mientras que cuando tú vas a un diccionario secular y buscas el significado secular, te da una visión mucho más amplia. No es limitativa única y exclusivamente a lo bíblico. Y cuando ves ese significado, pues te da como un panorama más claro. Entonces yo me fui a buscar en diversos libros seculares que no son bíblicos ni religiosos. Y fíjense ustedes lo interesante que conseguí. En la antigüedad, esta palabra se usaba para describir la preparación de un trono vacío para la llegada de un rey. Oh my God. Oh my God, eso fue lo que yo dije cuando yo vi esto.
increíble y además no es nuevo, no se limita única y exclusivamente a lo que es la época cristiana. Es un término que se usa inclusive miles, cientos de años antes de la venida de Cristo. Por ejemplo, en la mitad del periodo bizantino medio, alrededor del año 1000, llegó a representar más específicamente el trono preparado para la segunda venida de Cristo, lo que significa que se ha conservado en el arte ortodoxo del este hasta la actualidad. Pero fíjense ustedes, el trono vacío tiene una larga historia, que era lo que yo les decía, una larga historia precristiana. Hay un relieve asirio en Berlín que data del 1243 a.C., que muestra al rey Tukulti-Ninurta I de rodillas ante el trono vacío del dios fuego Nusku, ocupado por lo que parece ser una llama, y se usa la palabra etoimasia para describir eso. Entonces, todos estos tronos vacíos, por ejemplo, los hititas ponen tronos en los santuarios importantes para que sea ocupado por el espíritu de la persona muerta. Y los etruscos dejan un asiento vacío en la cabecera de la mesa en las fiestas religiosas para que el dios... sí, se usa a ellos. Okay. Fíjense ustedes, inclusive hay una teoría, hay algunos que sostienen una teoría un tanto polémica, porque hay gente que está de acuerdo y gente que no, donde dice que el arca de la alianza judía y la figura de los querubines por encima de ellos representan un trono vacío. Y todo eso en la antigua Grecia es definida o definido con la palabra etoimasia. Etoimasia, Dios mío, tengo que acordarme de esa palabra. Etoimasia. Entonces, desde la época de Alejandro Magno, en la cultura griega antigua, un trono con una corona sobre ella ha sido un símbolo de un monarca ausente. Es decir, etoimasia es la preparación del trono, es un trono vacío, pero que está siendo preparado para el regreso del rey. Entonces ya tenemos ahí un significado, ¿ok? El apresto es etoimasia. Entonces nosotros estamos calzados nuestros pies con etoimasia. Etoimasia es la preparación del trono para el regreso del rey. Pero dice que este calzado es el evangelio de la paz. Vamos a estudiar verdaderamente, o vamos a ir a profundizar un poco sobre qué es el evangelio. Nosotros vemos que viene de la palabra griega euangelion, que significa buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, después de la muerte de Cristo, el término comprende, obviamente, la predicación de lo que Jesucristo hizo, del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Es decir, Jesucristo murió en la cruz para procurar la salvación eterna de los hombres en el reino de Dios, pero como resucitado y exaltado a la diestra de Dios en el cielo. Desde allá va a volver en majestad para consumar el reino de Dios, y es el anuncio de la gracia de Dios manifestada en Cristo. Eso es lo que nos enseñan en los institutos bíblicos. Eso es lo que dicen los diccionarios bíblicos. Eso es lo que dicen los maestros de religión. Pero ¿qué significa verdaderamente la palabra evangelio? Entonces ya vimos que la religión explica el evangelio como que Jesús vino a morir en la cruz. Pero vamos a dejar por un momento lo que es la tradición a un lado y vamos a estudiar la realidad de esta palabra. Nuevamente vamos a ir a diccionarios seculares. La palabra griega viene de evangelión y se pronuncia euangelion. Literalmente significa buenas nuevas o buenas noticias. Ahora, es bien importante que nosotros entendamos esto, porque si usamos una palabra incorrectamente, el mensaje pierde toda veracidad, pierde el verdadero significado o el significado original. Todos, por ejemplo, nosotros todos
en alguna vez en nuestra vida hemos escuchado alguna persona o alguien que usa una palabra en una frase a la cual no pertenece, no se corresponde, ¿ok? Y les quiero poner este ejemplo, porque para que ustedes se den idea de lo importante que es que nosotros sepamos, comprendamos y usemos correctamente el verdadero significado de las palabras. Porque si no lo hacemos de esa manera, todo el enunciado pierde veracidad. Entonces, por ejemplo, hay una persona que está explicando la cantidad de dinero que ha hecho en los bonos de la bolsa, ¿verdad? Y dice, estoy haciendo un montón de dinero a causa del interés comparable, por decir algo. Pero resulta ser que usted, como ya tiene conocimiento de lo que esta persona está hablando, sabe que se está refiriendo a una tasa de interés compuesto. No es una tasa de interés comparable, es una tasa de interés compuesto. ¿Qué pasa? Usted sabe lo que esta persona está queriendo decir, porque ya usted tenía ese conocimiento previo de manera correcta, de manera adecuada, de manera cierta, de manera veraz, ¿ok? Pero si usted no hubiese tenido ningún conocimiento de lo que esa persona está hablando, usted toma como cierto lo que esa persona está diciendo. Entonces usted habría pensado que esta persona tiene razón y esta persona le hubiese transmitido su ignorancia a usted, ¿ok? Entonces tendríamos dos personas usando un término incorrecto, porque usted va a salir de ahí hablando del interés comparable, en vez del interés compuesto, ¿ok? Lo mismo ocurre con nuestra creencia, con lo que nosotros creemos, con lo que nosotros profesamos. Por eso es bien importante que nosotros estudiemos el Evangelio, que nosotros meditemos sobre la palabra de Dios, que nosotros le pidamos al Espíritu Santo que nos dé revelación. Nosotros no podemos seguir, y yo vuelvo y sigo insistiendo, tragándonos lo que regurgitan otras personas desde un púlpito. Nosotros tenemos que tener el conocimiento, porque si en un determinado momento la persona que se para ahí enfrente dice algo que no es, usted no va a adquirir ese conocimiento errado o equivocado, porque usted conoce la palabra de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Correcto. Entonces nosotros, por eso es que la palabra de Dios, y creo que lo pongo más adelante, sí dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, porque ¿qué pasa? Y esto es algo que es una práctica tristemente común. Hay muchas personas que sin pasar por el entrenamiento adecuado, necesario, para poder pararse en un púlpito a dirigir o a enseñar a una multitud, se ponen a enseñar a una multitud y enseñan, o más bien desenseñan, porque no tienen la preparación adecuada. Entonces, si la persona que se para allí no tiene la preparación adecuada y la persona que se sienta aquí tampoco la tiene, Confunde. ciegos guiando ciegos, es lo que la palabra de Dios dice, ciegos guiando ciegos van todos juntos al despeñadero. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pasa. Imagínense lo peligroso que puede ser un error transmitido de esta manera. Por eso es que hay mucha gente que no conoce el corazón de Dios. Por eso es que hay mucha gente que no conoce el carácter de Dios. Por eso es que hay mucha gente que no está viviendo la vida abundante que promete la palabra de Dios. Por eso es que hay mucha gente que desconoce las profecías, las cosas que están por ocurrir, las cosas que están por pasar, lo que hay que hacer, lo que estamos viviendo. Hay que ser entrenados, tenemos que prepararnos. Entonces piensen cómo esto puede estar afectando nuestras creencias. Alguien pudiera decir que son ligeras diferencias, pero incluso estas ligeras diferencias, estas ligeras desviaciones pueden hacer que estemos absolutamente equivocados. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y es lo que yo les he dicho siempre. Si yo les doy a ustedes este vaso de agua, cualquiera de ustedes, y les digo, tómatelo, que esto es agua pura, se lo toma tranquilamente. Si yo le echo 3 goticas de pipí y le digo, tómatelo, usted va a decir, no. Y yo le voy a decir, pero si son 3 goticas nada más. No, no me lo tomo porque está contaminado. Entonces, ¿por qué recibimos a veces un evangelio contaminado? Una palabra de Dios contaminada, una palabra de Dios tergiversada. Sí, es una ligera diferencia. Pues no, no es una ligera diferencia, porque una ligera diferencia puede hacer otra doctrina. Y eso solamente
se puede evitar con el conocimiento de la palabra. Entonces usted necesita lo que les he dicho toda la vida desde hace 4 años. 2 cosas. Estudie la palabra de Dios y tenga comunión con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que le va a decir, esto no está bien. Pero de donde no hay no se puede sacar. Así que el Espíritu Santo le puede decir, esto no está bien, y usted se va a quedar sin la otra mitad. Ah, bueno, ¿qué es lo que está bien? No lo sé porque no conozco la palabra de Dios, no estudio la palabra de Dios. Entonces, usted inclusive en esta clase, usted me puede decir a mí, María Elena, no estoy de acuerdo con eso, o esto no es así, y discutimos, porque de eso se trata. Yo soy solamente, como les he dicho todo el tiempo, yo soy solamente una facilitadora, pero la verdadera revelación viene dada por el Espíritu Santo en el conocimiento que usted tenga de la palabra de Dios. Entonces vemos que evangelio significa buenas noticias. ¿Pero qué noticias? ¿Cuál es la buena noticia? Hay un montón de cosas que pudieran ser buena noticia. Recuerden, por ejemplo, el significado de evangelio, o recuerden lo que el significado de evangelio es, no lo que la religión le ha enseñado. Jesús usó esta palabra sobre la base de nuestra definición de la palabra, no sobre la base de lo que esta palabra significaría a posteriori. ¿Ok? Así que vamos a ver en la Escritura qué dice acerca de esta palabra. ¿Qué quiero yo decir? Que cuando Jesús usó esta palabra, que Jesús dijo, la predicación del Evangelio, él habló de predicando el Evangelio del reino. Cuando él dijo predicando el Evangelio del reino, él no estaba hablando ni se estaba refiriendo a que Jesús vino, murió en la cruz por nosotros para perdón de los pecados, porque él no había muerto en la cruz, y a cualquiera que él le dijera eso se iba a quedar así como, ¿ah? Entonces él lo usó de acuerdo al significado secular que tenía esa palabra para ese entonces y que lo sigue teniendo ahora, hoy en día. Nosotros conseguimos esta palabra la primera vez usada en Mateo 4:23, donde dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Todo el mundo habla de predicar el evangelio, pero ¿cuáles son esas buenas noticias? Imagínese usted que usted lee un titular de un periódico que dice, algo terrible ha sucedido. O dice, una cosa nueva que ha sucedido. O dice, tenemos una gran historia. Esto no tiene ningún sentido porque no se nos está diciendo nada en el titular. El titular no está describiendo de qué trata la noticia. Por ejemplo, si nos dicen, el Titanic se hundió, o el Titanic se hunde, o Hubble toma las primeras fotos en Marte, las primeras imágenes en Marte, o un hombre arriesga su vida para salvar a un vecino. De esta manera nosotros estaríamos teniendo o estaremos definiendo el contenido a través del titular. Pero si a nosotros se nos dice, te tengo una buena noticia, o esta es la buena noticia, o yo estoy predicando una buena noticia. Ajá, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Decía noticia del reino, ¿no? Ajá, ¿cuál es? Si yo te pregunto a ti, ¿cuál es el evangelio del reino? ¿Cuál es la buena noticia del reino? De estar allá con Jehová Dios para siempre. Pero Jesús la usó en Mateo 4:23. ¿Qué era lo que él estaba predicando? Iba a sanar a los enfermos. Eso es lo que dice. Él dice que él estaba sanando a los enfermos, pero que no estaba predicando eso. Ah, ok. El evangelio es eso que él estaba diciendo de su padre, ¿no? Arrepentimiento. Va por ahí, pero es increíble. La salvación que Yo me quedé sorprendida. La forma en cómo lo vamos a explicar hoy, yo creo que no se nos debe olvidar más nunca, porque nos da el origen, nos da el porqué. Y es lo que yo les he dicho, por ejemplo, particularmente a mí.
a mí cuando me explican el porqué de algo, es como que se me graba más fácil. Cuando me explican de dónde viene, es como que no se me vuelve a olvidar. Y vamos a ver de dónde viene esto del Evangelio. ¿Cuál es la buena noticia? Si nosotros decimos sin entendimiento, anuncio el Evangelio, entonces estamos dejando fuera de nuestra declaración la definición de buenas noticias. Así que vamos a ver lo que dice Cristo, que es la buena noticia. Repetimos el versículo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ajá, eso es. Jesús habló acerca de la enseñanza y la predicación de la buena noticia del reino. Esa fue la buena noticia que él estaba predicando. Vamos a brincarnos esto. Muchos ejemplos. Ok. Lo más importante, nosotros tenemos que recordar todo el tiempo que debemos leer la Biblia con cuidado. Meditar en la palabra de Dios. Analizar qué es lo que dice. A veces nosotros permitimos que palabras sean definidas por la tradición. Hemos hecho que la palabra evangelio signifique muchas otras cosas. El hecho de que una palabra se convierta en un sinónimo por la tradición no significa que eso esté correcto. Estudie la palabra, asegúrese de que entiende la definición, compruebe y busque varias fuentes. Una definición incorrecta de una palabra puede ser perjudicial para su comprensión del resto del libro, de su significado y del mensaje completo. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es la buena noticia? Fíjense ustedes, Hechos 13:32 nos dice: y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Este es Pablo hablando. Recordemos que Pablo se crió a los pies de Gamaliel, fue entrenado por el maestro más bravo de la cultura y de la religión hebrea, ¿ok? Pero adicionalmente se crió en Grecia y en medio de un gobierno romano, ¿ok? Él tenía un muy buen entendimiento de las tres culturas y además que dominaba los tres idiomas. Pero entonces él dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. En Hechos 26:6 dice: y ahora, por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres, soy llamado a juicio. Cuando a él lo juzgaron por estar predicando el Evangelio, ¿qué era lo que él estaba predicando? Su esperanza en la promesa que Dios le había hecho a nuestros padres, a sus padres. Romanos 15:8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Cabe destacar que cuando habla de los padres, está hablando de los patriarcas, ¿ok? No está hablando de su papá carnal, no está hablando de sus predecesores ni de sus antecesores, está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y está hablando de la promesa que Dios le hiciera a los patriarcas. Entonces, todo esto tiene su inicio en la promesa que Dios le da a Abraham. ¿Ok? Entonces, la promesa que Dios le dio a Abraham es tristemente ignorada por la gran mayoría de la cristiandad. Porque, ¿qué pasa? Lamentablemente, cuando nosotros empezamos a predicar del Antiguo Testamento o cuando empezamos a hablar de las tradiciones judías y de las tradiciones hebreas, hay mucha gente que piensa que estamos judaizando a las personas. Pero lo que yo les he dicho toda la vida, lo que yo les he dicho todo el tiempo, y les repito a las personas que nos están viendo por el internet, nosotros no podemos entender con nuestra mentalidad
occidental, que además está basada o enraizada o tiene su origen en la mentalidad griega, no podemos entender nuestro Nuevo Testamento si no entendemos el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento fue escrito por hebreos para hebreos y en idioma hebreo. ¿Ok? Entonces, entre las cosas importantes, que es la base fundamental de lo que es el Evangelio que se predica hoy en día, está la promesa hecha a Abraham. Entonces, es el fundamento del mensaje del Evangelio, y cualquier entendimiento del propósito de Dios con la tierra, la humanidad y Jesucristo debe operar sobre el eje de la promesa hecha a Abraham. La promesa a Abraham también fue hecha por Dios a los padres de Israel, que hablamos que eran Abraham, Isaac y Jacob, y constituye la segunda de las tres grandes promesas que Dios ha hecho. Ok, ¿por qué es tan importante la promesa a Abraham? Porque la promesa a Abraham es descrita por Pablo como el Evangelio. O sea, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es sencillamente la promesa que Dios hizo a Abraham. Gálatas 3:8 dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Qué es la buena nueva? El Evangelio. Estamos hablando que la buena noticia es el Evangelio. Y Dios dio de antemano el Evangelio a Abraham. ¿Qué le dijo? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese es el Evangelio. Entonces, el apóstol Pablo, cuando estuvo encarcelado por predicar el Evangelio, él mismo afirmó que era debido a su esperanza, a las promesas hechas a los patriarcas de Israel, que estaba siendo condenado. ¿Ok? Entonces, volvemos a leer Hechos 26:6 y Hechos 13:32, donde dice, y ahora yo soy llamado a juicio por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros patriarcas. Y Hechos 13:32 dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros patriarcas. ¿Y cuál es la promesa? Los detalles de la promesa de Abraham. Y esto yo quiero aprovechar para mencionar que esto nos revela una faceta del carácter de Dios. Porque Dios no le dio de una toda la información a Abraham. Dios se la fue revelando poco a poco a medida que Abraham fue caminando con él. ¿Ok? Entonces los detalles de la promesa a Abraham se fueron desarrollando gradualmente a lo largo de toda su vida. La fidelidad, la obediencia de Abraham fue recompensada con una revelación cada vez mayor de los detalles de esa promesa. Y vamos a ir viendo. Primero, la promesa que le dio Dios en Ur de los Caldeos. Eso lo vemos en Génesis 12, versículos 2 y 3. Dios le dijo a Abraham que se convertiría en una gran nación y un gran nombre. Dios le dijo que bendeciría a los que lo bendijesen y maldeciría a los que lo maldijesen. Y además le dijo que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Esto es lo primerito. Cuando Dios le dice, vete de tu casa y de tu parentela a un lugar que yo te voy a mostrar. Y entonces ahí Él le da estas tres primeras promesas. No le da mayores detalles. Abraham arranca sin saber ni siquiera para dónde iba, solo con la promesa de que Dios lo convertiría en una gran nación, que bendeciría a los que lo bendijesen, maldeciría a los que lo maldijesen, y que en él serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Después que él entra a la tierra que Dios le muestra, y esto lo vemos, le dio la siguiente promesa en Siquem, y lo vemos en Génesis 12:7, donde Dios le dice a Abraham que tendría hijos que heredarían esa tierra que él le estaba mostrando y que le estaba dando en ese momento. Después que Abraham, ustedes se recuerdan, van, no sé qué, empiezan a crecer, empiezan a tener ganado, empiezan a tener esto, empiezan a tener aquello, se empiezan a pelear los criados del uno con los criados del otro, porque además Dios le dijo a Abraham, te vas de tu casa, de tu parentela, no te lleves a nadie, y Abraham se llevó todo un poco, se llevó al papá, se llevó al sobrino, que era Lot, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Sin embargo, en ese momento,
Dios le dice, bueno, piquen palitos aquí. Y Abraham muestra una gran fe en Dios cuando le dice a Lot, escoge. No, Abraham no dijo, déjame escoger yo primero para escoger la mejor parte. Le dijo a Lot, escoge. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda, y si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. ¿Ok? Lot, por supuesto, escogió en base a lo que él estaba viendo. ¿Ok? Y le dijo, bueno, yo me voy hacia esta llanura donde tiene más riego, más agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y Abraham le dijo, no hay problema, tú te vas por aquí, yo me voy por allá. ¿Ok? Después que ellos hacen esa división, donde Dios ve que efectivamente Abraham estaba poniendo su confianza en él y no en lo que estaba viendo, entonces Dios le da a Abraham estas nuevas revelaciones en Betel. Y esto lo vemos en Génesis 13, versículos 14 al 17. Donde Dios le dice a Abraham que su descendencia heredaría la tierra de Israel para siempre. Y le dice que su simiente sería multitudinaria. Y finalmente, después que Abraham pasa la gran prueba que Dios le da, donde mostró que estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo, Isaac, los últimos detalles de la promesa, Dios se las entrega en el monte Moriah. Y eso lo vemos en Génesis 22, versículos 15 al 19, donde Dios le dice a Abraham que su semilla poseería las puertas de sus enemigos. Esto significa que sería victorioso sobre los enemigos. Y esa interpretación la vemos en el Salmo 110, versículo 1. Le dice además que su simiente, todas las naciones serían bendecidas. Y la promesa es confirmada por un juramento de parte de Dios. ¿Ok? Ahí es cuando vemos a Dios pasando por en medio de los animales. Entonces, esta promesa a los padres, que bueno, repetimos que en realidad es a los patriarcas, estas promesas también se repiten nuevamente con el hijo de Abraham, Isaac, y con el hijo de Isaac, Jacob. Entonces, por eso es que decimos que la promesa fue dada a los patriarcas. Por eso es que dice fue dada a los padres, porque fue dada a Abraham, a Isaac y a Jacob. Al padre, al hijo y al nieto. Exactamente. Y entonces ahí vemos todos los versículos, si quieren los anotan. Génesis 26 del 2 al 24, Génesis 28 del 3 al 14, Génesis 46, 3 y 24, 4. ¿Seguimos? Sí. Okay. Ahora, ¿quién es la simiente de Abraham? Porque pudiéramos pensar, bueno, la simiente de Abraham es Isaac y Jacob, y de ahí todos los judíos, porque entonces Israel, de las 12 tribus, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos un momentico a Gálatas 3:16, donde dice, a Abraham y su descendencia fueron hechas las promesas. No dice, y a las simientes, como de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto lo dice Gálatas, esto no lo estoy inventando yo, ni lo estoy diciendo yo. La promesa fue hecha a la simiente de Abraham, no fue hecha a todos los descendientes de Abraham, fue hecha a uno, que es Cristo Jesús. Mateo 1:1 dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces los versos anteriores, ¿qué nos están mostrando? Nos muestran que Jesucristo es la simiente prometida. ¿Ok? La tierra de Israel fue prometida a Abraham y a su descendencia, Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo podemos los demás compartir esta promesa? La Biblia enseña que por la creencia y el bautismo, una persona se considera en Cristo, que a su vez es la simiente de Abraham. Es decir, la promesa de Dios, que en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es que la simiente de Abraham, en primer lugar, tiene un aspecto singular que es Cristo. Y luego tiene un aspecto multitudinario, es que en él, en esa simiente, serían benditas o bendecidas todas las naciones de la tierra. ¿Me están siguiendo hasta aquí? ¿Qué hace la promesa de Abraham
tan significativa para nosotros. Ya nosotros hemos visto que el Evangelio, vamos a recapitular un poco. El Evangelio es la promesa hecha a los patriarcas. ¿Ok? Vemos qué fue lo que Dios le prometió. Dios le prometió que lo haría una gran nación y que en su simiente serían bendecidas todas las simientes o todas las naciones de la tierra. ¿Ok? Nosotros nos hacemos acreedores a esta promesa a través de Jesucristo, que es la simiente de Abraham. Y eso lo vemos en Gálatas. ¿Ok? Ahora vamos a ver qué es la promesa. La promesa primero nos habla de filiación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a Gálatas. En Gálatas 3, del 26 al 29 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Y entonces aquí, qué maravilla, nos explica, ya no es judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos, absolutamente todos, somos uno solo en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Es decir, que a través de Jesucristo ya no hay griego, no hay judío, no hay venezolano, no hay colombiano, no hay hondureño, no. Todos somos uno solo con Cristo Jesús y herederos de la promesa que fue hecha a Abraham. Entonces, ya vemos por dónde somos hijos, ¿verdad? Ok. Adicionalmente, ¿qué significa la filiación? ¿O qué trae consigo la filiación? La herencia. La herencia. Heredamos. Porque si eres hijo, eres heredero. Como dijo anteriormente, somos herederos de la promesa. Entonces, la promesa del padre a Abraham fue de un hijo, sí. Pero la filiación es una cuestión de herencia. Dios le prometió a Abraham una herencia. Una que además podía ser transmitida a sus herederos generación tras generación tras generación. Es decir, que aparte de las implicaciones físicas que tiene esta promesa, nosotros estamos viendo que toda la cosa tiene una mayor implicación espiritual. Porque no estamos hablando única y exclusivamente de la tierra prometida. Estamos hablando de las promesas del Padre a la simiente de Abraham, que es Jesucristo, a través del cual nosotros somos hechos hijos y somos herederos de esa promesa. Entonces, el verdadero heredero de Abraham, que es el único que puede heredar la promesa del Padre a Abraham, es la simiente de Abraham, Jesucristo. Por lo tanto, la única manera para que nosotros lleguemos a ser un heredero de Abraham, la única manera para que lleguemos a ser la simiente de Abraham es a través de nuestro nuevo nacimiento en Cristo. Gálatas 3:29 dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Estamos entendiendo? Amén. Perfectamente. Ok, seguimos. Entonces, Gálatas 3, del 11 al 14 dice, en él, Jesucristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, Dios, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, la buena noticia, es decir, el evangelio de la salvación, y habiendo creído en él, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué son las arras? Son los compromisos. Puede ser anillo. Ok, ¿y ese compromiso qué significa? Cuando a ti te dan las arras, Fidelidad para siempre. ok, vamos a ponerlo de esta manera. Las arras es como el down payment, es como la cuota inicial.
Cuando a ti te dan las arras, es justamente un compromiso, porque cuando tú das un down payment, cuando tú das una cuota inicial, tú dices, bueno, yo te doy esto de los 20.000 que cuesta, yo te voy a dar 5. Y esos 5 es una señal de mi buena fe de que yo me estoy comprometiendo a comprarte y a pagarte el resto. Entonces el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Dios dice, ok, yo te estoy dando el Espíritu Santo como una señal de que yo me estoy comprometiendo contigo, que voy a cumplir y que al final tú vas a tener en herencia toda la posesión adquirida. Viene siendo como un pacto, ¿no? Exactamente. Porque Dios es un Dios de pacto. Y lo tercero es la justificación por la fe. Entonces, filiación, herencia y justificación por la fe. Hechos 3, 25 y 26 dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros patriarcas, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Ok? Entonces aquí ya estamos viendo que Dios envía a Jesucristo a fin de que cada uno se convierta de la maldad, del pecado, de la forma de actuar en pecado. ¿Ok? Lo que veíamos la otra vez. Nosotros no actuamos bien para poder ser justificados, sino como hemos sido justificados, actuamos en consecuencia. ¿Se recuerdan? Ok. Romanos 4:13 dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. O sea que la justificación o la promesa de Abraham no es ni siquiera por la ley, sino por fe. ¿Ok? Entonces, habiendo estudiado y entendido qué es la preparación o el apresto y lo que es el Evangelio, veamos ahora por qué Pablo lo asocia con el calzado. Tenemos claro lo que es el apresto o lo que es la preparación, lo que es la palabra griega, que no la puedo volver a repetir, pero que significa la preparación del trono para el regreso de un rey. Del trono vacío para el regreso. Exactamente. Y hemos visto que el Evangelio es sencillamente la promesa dada a los patriarcas, de que Dios les dijo, a través de tu simiente yo voy a bendecir al resto de las naciones de la tierra. ¿Y cómo los voy a bendecir? Con la filiación, con la herencia y con la redención de los pecados. Ese es el Evangelio. ¿Ok? Entonces, vamos un momento a Isaías 52 y yo les voy a leer 3 versículos en Isaías 52. Les voy a leer el versículo 1, el versículo 3 y el versículo 7. ¿Lo tenemos? Isaías 52, 1, 52, 3 y 52, 7. Isaías 51. 52. 52, 1, 52, 3 y 52, 7. Amén. Amén. Ok. Isaías 52, 1 dice, despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. He querido mencionar este versículo número 1 para saber que estamos hablando de Sión. ¿Qué es Sión? Ya vamos para allá. Luego en el versículo 3 dice, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Aquí Dios nos está hablando del plan de redención, dice de balde, por nada, sin sentido,
¿qué más podemos nosotros traducir de balde? No se valió de nada. Por Sí. por insignificancia. Exacto, por nada fuisteis vendidos. ¿Quién nos vendió? Adán. ¿Ok? Pero así mismo dice, sin dinero seréis rescatados. Nosotros hemos sido rescatados sin dinero. Hemos sido rescatados significa, o redimidos significa, hemos sido comprados de vuelta. Pero hemos sido comprados de vuelta sin dinero. Porque ¿cuál fue el precio que se pagó por nosotros? La sangre. La sangre. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido redimidos, hemos sido rescatados a precio de sangre. Jesucristo dio su vida, su sangre, por rescate por nosotros, o como rescate por nosotros. ¿Ok? Entonces, versículo 3 nos dice que estamos hablando, el 1 dice que estamos hablando de Sión, y el 3 nos dice que estamos hablando del precio que ha sido pagado por nuestro rescate. Y ahora quiero ir al 7. Este versículo me encanta. Porque dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Entonces estamos hablando de qué hermosos son los pies de aquel que predica ¿qué? El Evangelio de la paz. Las buenas noticias. Las buenas noticias de la paz, que es que Dios reina, y se lo está diciendo a Sión. Entonces ahí voy a lo que tú me preguntaste, Anita. Sión es el nombre hebreo que se da al monte donde está el templo, en Jerusalén. Pero adicionalmente, siendo el lugar más santo para el pueblo judío, y es la conexión, es donde se produce la conexión entre Dios y la humanidad, porque ¿por qué Dios manda a construir un templo? Porque Él no podía habitar entre la gente, mas sin embargo, Él podía habitar en el templo, y era como ese estar conectado con su humanidad, aun cuando no pudiese relacionarse con aquello que no era santo, ¿ok? Pero sin embargo, la palabra Sión también se utiliza en un sentido teológico o espiritual en la Escritura. En el Antiguo Testamento, Sión se refiere en el sentido figurado a Israel, pero en el Nuevo Testamento, Sión se refiere al reino espiritual de Dios. Nosotros somos el Israel de Dios, nosotros somos su Sión. ¿Ok? Entonces, cuando está hablando despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, nos está hablando a nosotros. Vístete de tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, pero sin dinero han sido rescatados. ¿Ok? Y entonces nos dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies de aquellos que predican ese evangelio, esa buena nueva, esa buena noticia de salvación. Nosotros hemos sido rescatados. Hemos sido comprados a precio de sangre. Y eso es lo que nosotros tenemos que andar predicando. ¿Ok? Hay un camino que nosotros debemos seguir. Nosotros hemos sido llamados a predicar, a ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y aquí sí nosotros podemos decir, ok, ¿cuál es el Evangelio? La promesa hecha a Abraham, que a través de su simiente iban a ser bendecidas todas las naciones de la tierra, la simiente de Jesucristo. Y a través de nuestra creencia en Jesucristo, nosotros nos hacemos herederos de esa promesa. Y la promesa, estamos hablando de filiación, es decir, de ser hijos, de la herencia que corresponde a esos ser hijos, y de que hemos sido redimidos del pecado, comprados de vuelta. Ya no le pertenecemos ni a nuestro padre, el diablo, porque era nuestro padre cuando estábamos en este mundo, y eso lo dice la palabra de Dios. Ahora le pertenecemos a Dios gracias al precio que pagó Jesucristo. Y eso es lo que nosotros hemos sido llamados a predicar a toda criatura. La palabra de Dios dice, ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Y si bien desde el punto de vista literal ya nosotros no estamos caminando, no estamos yendo a pie por todos los pueblos y todas las ciudades, es una analogía profética, porque nos dice que con el cansado nosotros debemos protegernos nuestros pies
de todos los escollos, de todos los obstáculos que se presenten en el camino, que podrían herirnos y hacer que nosotros detengamos nuestro caminar. ¿Alguno de ustedes ha probado caminar descalzo en un camino de tierra, en la calle, en el campo? Es horrible. Yo particularmente tengo unos pies súper delicados. Una piedrita, cualquier cosa nos hiere, nos duele, la gente se para, la gente se detiene, ¿ok? Entonces, sencillamente, nosotros estamos hablando de ¿por qué zapatos? ¿Por qué nos dice que nosotros debemos calzarnos con los zapatos de la preparación del trono para el regreso del Rey con el Evangelio de la paz? Porque nosotros debemos entender que no se trata ni de lo que yo quiera, ni de lo que me gusta, ni de lo que me agrada, ni de lo que me desagrada. No se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Dios, se trata de Jesús. Se trata de llevar ese mensaje de filiación y de herencia a través de Cristo. Se trata de llevar el mensaje de la justificación de pecados, porque no podemos dar de lo que no tenemos. Y somos nosotros mismos los que debemos sumergirnos en este significado para luego dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Es por eso que tenemos que entender, interiorizar. Esa palabra tiene que hacer rema en nuestros corazones. Tenemos que saber cuál es nuestra herencia. Tenemos que saber cuál es nuestra identidad, que hemos sido hechos hijos, y como hijos somos herederos de la promesa que Dios dio a Abraham. De ahora en adelante, cuando usted lea en Génesis 12 o en Génesis 22 la promesa que Dios le dio a Abraham, usted puede decir: esa promesa es mía. Amén. Yo me agarro de esa promesa. Yo soy hija y soy heredera de todo lo que Jesucristo compró para mí a precio de sangre. Lo compró con su vida. No solamente, porque muchas veces la gente dice: ok, el evangelio de salvación es sencillamente que Jesús nos libró de los pecados. Ciertamente Jesucristo nos libró de los pecados. La promesa incluye redención, pero más que redención, no es como quien redime a un esclavo. Es como quien es recuperado, hijo. Porque no es que nos compran de vuelta. Sí, yo compré el esclavo, lo redimí de vuelta, pero sigue siendo esclavo, no es familia. No. La palabra de Dios dice que nosotros hemos sido hechos hijos. Y como hijos somos herederos. Vamos a tener los mismos privilegios que tienen igualitos, los judíos, porque ya lo leímos. No hay judío ni griego, ni hombre ni mujer. Somos todos exactamente iguales. Y ese es el evangelio que nosotros hemos sido llamados a predicar. Es por eso que tenemos que calzarnos nuestros pies con ese evangelio, con esa preparación, para poder entender que todo lo demás no sirve, todo lo demás es ¿perdón? Sí, no debemos detenernos a pensar absolutamente más nada que no sea esto. Porque es que lo que está en juego es tan grande, es tan hermoso, es tan bello. Y ya nosotros lo tenemos, pero allá afuera hay gente que no lo tiene, no lo sabe. Y como dice la palabra de Dios, ¿cómo lo van a saber si no hay quien se los predique? Y mientras tanto nosotros estamos entretenidos en las iglesias hablando pistoladas. Mientras tanto, nosotros estamos entretenidos en las iglesias enseñando otra cosa que no debería ser. Club social, o lo que sea, yo no sé ni siquiera cómo llamarlo. Club social. Exacto. Pero tú sabes, esto es de lo que se trata verdaderamente el cristianismo. De esto es lo que se trata verdaderamente, lo que es la predicación del evangelio. Y esto es lo que nosotros tenemos que estar haciendo. ¿Y por qué Pablo lo compara con el uniforme de un soldado romano? Esto lo sacamos de mi amigo Josefo, Flavio Josefo. ¿Se acuerdan que yo siempre lo menciono? Ok. A fin de aumentar la facilidad del movimiento sobre los diferentes tipos de caminos, los soldados romanos acostumbraban a usar zapatos tachonados abundantemente con agudos clavos.
Una razón para el éxito de Julio César como general fue el hecho de que sus hombres usaban esta clase de zapatos, lo que les hacía posible cubrir largas distancias en periodos cortos. Y siempre sorprendían a sus enemigos desprevenidos porque pensaban que aún tenían bastante tiempo para preparar una defensa adecuada. ¿Qué pasa? Que estos zapatos tenían mayor agarre. ¿Ok? No es lo mismo ir por un camino de piedra, por un camino de tierra, por un camino resbalándose, qué sé yo. Sin hablar mucho, ¿qué tal el zapato? Son zapatos con gancho que van... Y se agarra. Como lo usan para la nieve. Como lo usan para el fútbol. Al soccer. Guayos. Los tacos. Los tacos. ¿Tú te imaginas corriendo con un zapato liso? En la grama. ¿Qué pasaría, don César? Se resbala. Mientras que con los tacos, con los clavos, tiene más agarre. Y al tener más agarre, tú puedes ir corriendo. Chum, 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 chum. Y te hace más efectivo, te hace más rápido. ¿Ok? No le pegue en el pie. Aquí tenemos otra muestra de esos zapaticos. En las victorias obtenidas por Alejandro el Grande, este mismo factor jugó un papel muy importante. En consecuencia, ¿qué significa un calzado adecuado? Significa prontitud, protección y agarre. ¿Cómo este conocimiento nos lleva a cambiar nuestra visión al momento de enfrentarnos con el enemigo? Porque ¿qué pasa? Nosotros, ¿qué es lo que hemos estado enseñando? ¿Qué es lo que el Señor nos ha querido enseñar con esta clase? Acuérdense que estamos hablando que no más de lo mismo, ¿verdad? Estamos hablando de que hay gente que tiene por costumbre recitar Efesios 6 como una oración, creyendo que se pone la armadura de Cristo. Al hacer una oración de esa manera, usted no está haciendo absolutamente nada. Si usted no tiene conciencia, porque no se trata de recitar una oración y me pongo el casco, y me pongo el cinturón, y me pongo los zapatos, y me pongo la coraza, y me pongo... No, usted no se está poniendo nada. Sencillamente Pablo, lo que nos estaba queriendo decir es, usted tiene que enfrentar al enemigo primero con el cinto de ¿qué? De la verdad. ¿Cuál es nuestra verdad? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Con la coraza de la justicia. Nosotros tenemos que restregarle al diablo en cara. Yo he sido justificado, he sido comprado de vuelta a precio de sangre. No como quien es justificado delante de un juzgado para hacer justicia, sino que yo ahora he sido de vuelta a Dios, le pertenezco a Dios porque Jesucristo me justificó, el único justo me justificó. Y cuando el diablo venga a tratar de restregarle en cara a usted lo que usted ha hecho, lo que no ha hecho, por cual él cree que tiene derecho legal, usted le va a decir, no tienes ningún derecho, absolutamente nada, porque Jesucristo fue el que me justificó. Amén. Y entonces ahora nosotros estamos calzados con, ¿cómo se llama? Con el apresto del Evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Que hemos sido llamados a predicar el Evangelio a toda criatura, a preparar el camino para el regreso de nuestro Rey, de nuestro Señor Jesucristo. Y que nosotros tenemos que tener conciencia de cuál es nuestra herencia. Hemos sido hechos hijos, hemos sido hechos herederos de la promesa que le hicieron ¿a quién? A los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, que incluye ¿qué? Filiación, herencia y redención. Y esto nos debe dar paz. Porque ¿qué es lo que viene a hacer el enemigo? A volvernos locos, a darnos angustia, a producir nervio, temor, desazón. Pero a la hora de enfrentar las acechanzas del enemigo, el calzado nos proporciona ¿qué? Paz. Nos proporciona agarre, protección contra el camino, rapidez, y estamos hablando del Evangelio de la paz. Paz viene de la palabra griega eirene. Y eirene significa paz, armonía, tranquilidad, seguridad, bienestar, salud. A menudo con un énfasis en la falta de contienda.
no hay contienda, no hay pelea. O por la reconciliación en una relación, es como cuando uno tiene paz con Dios. A menudo se utiliza como un saludo verbal y por escrito. Y es la palabra griega para la palabra hebrea, o es el sinónimo de la palabra hebrea, shalom. Shalom es lo que nosotros decimos, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Inclusive esa paz es comparada con un niño que duerme, un bebé que duerme. ¿Usted ha visto cara más despreocupada de un bebé al dormir? Ese bebé no se preocupa si va a comer, si no va a comer, si hay plata, si no hay plata, Se sonríe cuando está dormido. ni si hay leche, si no hay leche. Ese bebé no se preocupa de absolutamente nada. Él sabe que cuando él se despierte tiene su comida, tiene sus pañales, su mamá lo baña, su mamá lo... Todo. Eso es la paz. Shalom. Shalom significa plenitud. Significa integridad, pero de algo que es completo. Es salud, es paz, es bienestar, es la solidez de la seguridad, es tranquilidad, es prosperidad, es perfección, es plenitud, descanso, armonía, ausencia de agitación o de discordia. Y viene de la raíz del verbo que significa estar completo y perfecto. Y eso es lo que nosotros encontramos en Dios. ¿A través de quién? De Jesucristo. Porque somos hijos y somos herederos. Eso es lo que significa calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. De ahora en adelante, cuando usted vaya a pelear con el enemigo, usted tiene otra herramienta. Porque usted le va a decir, yo soy hijo y soy heredero y he sido justificado. Y por eso tengo paz. Porque he sido llamado a predicar de esta buena noticia al resto del mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Shalom. Aleluya. Así que vamos a hacer nuestra sesión de preguntas y respuestas. Mientras tanto, despedimos las transmisiones. Dios me los bendiga. Gracias por habernos acompañado una vez más esta noche. Como les digo siempre, y me sigo repitiendo, no se queden con lo que yo les digo. Sigan estudiando, sigan analizando, meditando en la palabra de Dios. Pídanle revelación al Espíritu Santo. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues no duden en contactarnos a través de info@shofardemoed.com. Que Dios me los bendiga. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora.